pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que el programa de hoy es para quienes lo conocen, para quienes no lo conocen y para quienes lo tienen un poco olvidado. Nuestro tema, Gianni Rodari entre el juego y la fantasía. Así lo presentamos. Gianni Rodari cumpliría 100 años, porque nació en Omenia, Piamonte, al norte de Italia, en 1920. Era hijo de un panadero que murió cuando él tenía 9 años. De niño fue educado primero en un seminario católico. Recibió más tarde clases de violín, dedicó muchas horas a la lectura y a los 18 años se recibió de maestro. Participó de la resistencia civil contra el régimen de Mussolini y después de la Segunda Guerra Mundial comienza su labor periodística dirigiendo secciones y revistas para niños y jóvenes, siendo ya miembro del Partido Comunista Italiano. En los años 60 comienza a recorrer las escuelas contando historias y sobre todo escuchando y dialogando con los niños. Esos encuentros alimentan su vasta creación literaria, cuentos, poemas, obras, leyendas. En 1970 es el primer italiano en recibir el premio Hans Christian Andersen y poco tiempo después publica su ensayo Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias, un libro en el que cuestiona la pedagogía conservadora, apuesta al poder liberador de la fantasía y ofrece propuestas para la escritura creativa. Ahí lo estamos viendo, a veces con niños, a veces solo. Ese es Gianni Rodari, que como les decíamos, cumpliría este año 100 años. Bueno, aquí estamos, le doy la bienvenida a nuestro invitado presencial, Sergio Frugoni. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buen día, Mirta, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Ya nos vas a contar porque además de tu experiencia en talleres de escritura, tenés una relación muy directa con la docencia. Le vamos a dar también la bienvenida a María Inés Bogomolny, que está en el Zoom. Y María Inés, les cuento que además de su trabajo como especialista en literatura infantil y juvenil, coordina desde el 2010 Primerísimos Lectores, que es el programa en el Programa Nacional Primeros Años, desde hace mucho tiempo. ¿La conocés? No tengo el gusto de conocerla. Ah, bueno, la vas a conocer hoy, ya la vamos a ver en el Zoom y le damos la bienvenida, la incorporamos y empezamos entonces, ahí la tenemos. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, ¿cómo les va? Bueno, los presento entonces, Sergio, María Inés, Sergio. Ahí estamos en nuestro tema de hoy, Gianni Rodari, entre el juego y la fantasía. Primero los voy a invitar a hacer un poco de historia, porque cuando llega a la Argentina la traducción en español, ¿no es cierto?, de Gramática de la Fantasía, casi al mismo tiempo que Cuentos por teléfono, en nuestro país ya algo había en relación a la escritura creativa. ¿Vos qué recordás, Sergio? Bueno, es que nosotros tenemos una tradición muy interesante en relación con la escritura, la educación, la literatura en la escuela. En el caso del contexto de la llegada de Gramática de la Fantasía Argentina, la primera referencia es el grupo Graphein, a principios de los 70, un grupo que surgió desde la Universidad de Buenos Aires, pero que luego se formó como un grupo de taller de escritura fuera de la universidad y que dejó una huella muy importante, claro, que luego se ha retomada junto con los trabajos de Rodari. Claro, y dejó esa huella porque los primeros que integraron ese grupo Graphein de escritura creativa fueron después, continuaron, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, María Inés, ¿a quién recordás de ese grupo inicial de Graphein?
Bueno, Graphein yo creo que además llega en un tiempo y un lugar donde María Elena Walsh en los 60 nos había dado vuelta, ¿no? Con el tema, trayendo en realidad Lewis Carroll con Alicia, el nonsense, el sinsentido con sentido. Y bueno, en este caso yo lo recibo, mis recuerdos son, no sé si es así, cuando terminamos con la dictadura, ¿no? Yo participo del primer Plan Nacional de Lectura mítico de Eve Clementi, y ahí me viene de la mano de María Adelia Díaz Renner y Susana Iskovich. Viajábamos nosotros por todo el país, era un momento en donde había que traer la palabra otra vez. Y del grupo Graphein a Gloria Pampillo y Maite Alvarado, digamos, como las que de ahí se relacionan con todo el tema de la escuela. Bueno, sí, en ese grupo de Graphein estuvieron, como decís, Maite Alvarado, Gloria Pampillo. Aprovechemos para sugerir a los docentes que busquen no solo el libro de Graphein, ya se los vamos a mostrar, sino los libros de Maite Alvarado. Hay muchísimos, salieron nuevas ediciones, entonces, bueno, puede ser importante que el libro de Graphein en ese sentido es uno de los fundantes. Por eso lo traíamos como antecedente de Gramática de la Fantasía, que en esencia lo que tienen es propuestas, a ver, ¿cómo sería, Sergio? Muy lúdicas para poder explorar el lenguaje. Sí, una de las cosas como a mí me parece más interesantes de la figura de Rodari es ese doble vínculo entre lo educativo y el arte y la literatura. De hecho, Rodari era escritor, artista y docente, y sus dos roles se retroalimentaban. Claro. Sus propuestas de invención surgen de su propio trabajo como escritor, y él contó muchas veces también que su propia obra literaria se nutría del trabajo con los chicos y chicas italianos. Ahora vamos a ir a eso. Vos decís propuestas y a veces se suele decir consignas. Si bien a lo mejor quiere decir lo mismo, a ver qué piensa Marinés. ¿Con cuál te sentís más cómoda, Marinés? ¿Hablamos en términos de propuestas o de consignas, o te parece lo mismo? Yo me siento más cómoda con propuestas, pero me parece que consignas, cuando lo trae Graphein, de alguna manera tiene que ver con no plantearlo desde la actividad o el ejercicio. Entonces me parece que esa es la diferencia. Claro, mencionabas recién, Sergio, que una de las características de Gianni Rodari, y lo decíamos en el comienzo también, es su relación directa con niños, que parecería que le resultaba muy placentera. No es una característica de todos los escritores, tampoco es cuestionable, ¿no? Pero sí lo era de Gianni Rodari, y entonces vamos a escuchar ahora enseguida, mientras vemos ahí parte de los libros, solo una parte de los libros que Gianni Rodari escribió para chicos, vamos a escuchar un reportaje que le hacen dos niños a Gianni Rodari. ¿Qué chico usted leía? ¿Le sirvieron sus lecturas para los libros? De chico leía dentro de un cajón de madera, pero no la de los muertos. Mi padre era panadero. El pan se juntaba en cajones. Yo entraba a uno de esos cajones con un libro, pan y chocolate. Si me sirvieron, no lo sé, porque eso sucedió hace mucho tiempo, casi en los tiempos de Garibaldi. ¿Los personajes de sus cuentos los inventa o provienen de la vida? Los invento. Quizás emerjan de mi nariz, de mis oídos, de la boca. Los invento de manera de volverlos más divertidos, porque los personajes de la vida son bastante aburridos. ¿Prefiere los cuentos que terminan bien o los que terminan mal? Prefiero los que no terminan. Hice muchos libros con historias que no terminan para que los terminen los lectores.
Prefiero las historias que terminan con un signo de interrogación, de manera que cada cual responda a esa pregunta a su manera. Prefiero las historias que quedan sin final, para que los chicos les den el final que quieran. Después, que terminen bien o mal, eso poco importa. ¿Qué le recomendaría a un chico que quiere ser escritor? ¿Qué consejo le daría? Que estudie matemáticas. No, humorada aparte. Le diría que estudie, que esté atento, pero que no se preocupe demasiado por escribir, que no tenga apuro. Deberá escribir recién cuando de no hacerlo le duele el brazo, pero mientras no le duela, puede esperar. Cuando sienta que si no escribe le duele el brazo, entonces obligadamente deberá escribir, ser un escritor. Pero se lo aconseja o aconsejaría otro trabajo. ¿Cuál es su experiencia? Mi experiencia es que uno se siente bien haciendo lo que tenga que hacer. Yo hice muchos trabajos y aprendí lo siguiente. Te toca hacer alguna cosa, hácela bien. Algo bueno saldrá de allí. Yo leí sus poesías. Después vi que hizo textos para canciones. ¿Qué diferencia hay entre escribir canciones y escribir poesías? No lo sé porque nunca escribí textos para canciones. Yo hice textos, poesía, como decís. Yo las llamo rimas infantiles que le gustaron a Sergio Endrigo. Y él hizo canciones con eso. Fueron incluso modificadas en parte, pero yo no las escribí como canciones. Bueno, le agradecemos a Augusto Bianco, autor de Historia de Todos Nosotros, la traducción simultánea de este reportaje. Mucho humor muestra ahí Gianni Rodari, ¿no? Bueno, yo creo que fue uno de los grandes aportes de Rodari, no solo a la literatura infantil, sino al trabajo con la infancia, ¿no? El humor, el absurdo. Recién mencionamos a Marianela Walsh, que bueno, creo que también hay algo del clima de la época y de otras maneras de pensar la infancia en la que ellos estaban como encaminados, ¿no? Claro, a desestructurar un poco, ¿no? Marinés, ¿querías comentar algo en relación al reportaje? Sí, bueno, es hermoso verlo, conversar con los chicos, ¿no? Así Pero es. básicamente cuando hace esa humarada, como dice, de las matemáticas, que estudian matemáticas, me parece también que él tiene que ver mucho con Ulipo, un movimiento interesante, que hubo un encuentro entre la literatura y las matemáticas. Entonces, si bien es un humor, hay mucha investigación, porque él trae el juego con la palabra, el aire, el humor, pero con sentido, digamos, y con mucho trabajo de investigación atrás, como estos grupos que estaban, ¿no? Quería comentar eso. Él menciona ahí también los finales abiertos, y esto ya nos acerca a Gramática de la Fantasía, este libro al que hacíamos mención. Nos vamos a ir acercando a Gramática de la Fantasía, que va a estar presente a lo largo de todo el programa, pero ya nos podés ir diciendo, María Inés, ¿qué es lo que te parece a vos más relevante de este libro? Bueno, que en un tiempo que todavía persiste, ¿no? Muchas veces, de necesidad de recetas, no son recetas, sino que trabaja en función, él mismo lo dice, ¿no? De hacer, en realidad es como que fuese la contracara de la lógica, ¿no? Entonces me parece que es el juego con la palabra, lo que veníamos diciendo, el humor y la poesía, que en sí ya es un binomio fantástico con la escuela cuando lo juntan, ¿no? Pero quería agregar sobre lo que vimos recién, sí, que qué gran oreja que tiene Rodari, ¿no? Al escuchar a los chicos, porque él en realidad escribe esto en el 73, después de todo un tiempo de trabajar en las escuelas con los chicos para ver cómo se hacían las historias. Claro. El libro también incluye reflexiones interesantes sobre la escuela, sobre los maestros, sobre la creatividad. ¿Qué es lo que más rescatás vos o qué es lo que más te impactó cuando el libro llegó a tus manos?
Bueno, un poco esto que estás diciendo. A mí me parece que un valor enorme de Gramática de las Fantasías es justamente que es un libro un poco inclasificable, porque no son recetas, como decíamos recién, es un conjunto de propuestas que salen de la propia práctica de Rodari como educador, es un ensayo pedagógico también, y si quieren también es una teoría de la escritura, que para mí me parece que ese es un valor y a veces poco destacado del trabajo de Rodari, que él pensaba también la literatura desde una perspectiva que era, podríamos decir, antirromántica, claro, en el sentido de pensar que la escritura es ante todo un trabajo con la lengua, con el lenguaje, con los materiales de la cultura. Con la palabra. Con la palabra. Y ustedes mencionaban a María Elena Walsh. Yo siempre recuerdo, María Elena decía que las palabras fueron los juguetes de su infancia. Voy a leer algo muy breve, pero que me parece que es muy impactante. En Gramática de la Fantasía, Gianni Rodari dice: no hay que maravillarse si la imaginación en nuestras escuelas es aún tratada como la pariente pobre en comparación con la atención y la memoria. Y agrega: escuchar pacientemente y recordar escrupulosamente constituyen aún las características del escolar modelo, que es además el más cómodo y maleable. Y creo que sí, tendríamos que seguir pensando qué lugar hay para la fantasía en la escuela, ¿no? Mencionaba recién Marinés La oreja de Gianni Rodari, y vamos a escuchar ahora a Diana Tarnowski, que trabaja en el programa Bibliotecas para Armar. Este programa tiene un blog maravilloso a partir del cual te conocí, Sergio, y es narradora. Nos va a leer o narrar y leer, quién sabe, La oreja verde. Soria Monteverde vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja, que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije: señor, usted tiene ya cierta edad. Dígame, ¿esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente: yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las piedras, los ríos, las nubes que pasan. Así habló el señor de la oreja verde aquel día, en el expreso Soria Monteverde. Bueno, le agradecemos a Diana Tarnowski, por supuesto. Marinés, ¿qué te surge de La oreja verde? El verde esperanza, esta oreja que conserva a pesar de la edad, ¿no? La oreja, lo que escuchan los chicos, no perder esto que tiene que ver con la poesía, ¿no? Y qué lindo que lo dice Diana. Sí. Sergio. No, Diana es una gran colega que admiro mucho, una gran narradora que le puede dar a Rodari es eso que los textos de Rodari piden, ¿no? Que es ese elemento lúdico, sorprendente. Esas orejas, hojas. Sí, muy hermoso. Y que me parece que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con la posibilidad de instalar un universo infantil que esté conectado con esto que Maite Alvarado decía tan clarito, ¿no? Hay una literatura para los niños y una literatura de los niños. Y en esa diferencia me parece que Rodari puede correrse de la mirada del adulto y conectar con algo interesante
del universo de la infancia. Claro, también uno podría decir, y una literatura desde los niños. Desde ¿no? los niños. Bueno, nos vamos al próximo bloque, vamos a seguir con Gramática de la Fantasía y se nos viene un invento muy especial. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, seguimos entonces festejando los 100 años de Rodari, conociendo buena parte de su producción para niños y centrándonos puntualmente en Gramática de la Fantasía, donde hay propuestas, donde hay herramientas, donde hay sugerencias, llamémosla de distintas maneras. ¿Con cuál querés empezar? Bueno, hay muchas que me gustan mucho. Hay una en particular que me gusta porque, digamos, apunta al trabajo con la palabra misma, que es el prefijo arbitrario. Ah, sí, ¿no? Así es. Que consiste básicamente en mezclar o agregarle prefijos a palabras que supuestamente no los admiten, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, poner un des cañón, ¿no? El prefijo des a la palabra cañón, y que, bueno, a partir de eso uno podría empezar a pensar qué significa un descañón, para qué sirve. Y Rodari dice una cosa como interesante, muy sugerente, ¿no? Un descañón podría ser un instrumento para deshacer la guerra. Sí, ¿no? Ya lo vamos a tener. Ahora, lo interesante de esto que decís justamente es que las propuestas o las sugerencias no son para quedarse ahí, ¿no? Sino para que sean el punto de partida de historias, que es lo que él más quiere, bueno, cuando va a las escuelas incluso, ¿no? Marinés, ¿y cuál de las propuestas vos de Gramática de la Fantasía recordás en este momento? Bueno, recuerdo el ¿Qué pasaría si?, que es muy lindo, ¿no? En donde a ver, contalo. Habilita la fantasía y la invención, que es lo que yo creo que son dos cosas que él quiere, ¿no? Tomar. Y bueno, también el binomio fantástico, que es esta unión de dos palabras que aparentemente no tendrían nada que ver, y entonces de alguna manera él habla de encender la chispa, ¿no? Como que una palabra provoca otra. Claro. Y es muy interesante porque sale de los lugares comunes, permite que uno no vaya sin querer por lo mismo que va siempre, y a partir de ahí pasan otras cosas. Claro, ese binomio fantástico en el que él propone elegir al azar dos palabras, y si en lo posible hay mucha distancia entre esas dos palabras, mejor. Hasta podríamos jugar nosotros. ¿Qué palabra se te ocurre? Y ya que estamos acá, podemos decir cámara y alcohol. Ah, vos dijiste dos, pero vamos a hacer una cosa. Vos decí una. Bien. Y que Marinés diga otra. Perfecto, alcohol. Alcohol, Marinés, acá tenés alcohol. Ahora ya me contamino. A ver, alcohol, ayúdame, Mirta. A ver, que puede ser, no sé, puede ser cajón, zapato, cartera, pañuelo, perro, gato. ¿Cuál te gusta? Árbol. Árbol. Árbol, bien lejano, alcohol y árbol. Ajá. Y bueno, a partir de esas dos palabras, alcohol y árbol, tendríamos que poner ahí una preposición. Un árbol de alcohol suena rarísimo, pero está bueno, muy bien, está muy bien ser alcohol, claro. Un árbol así hecho de alcohol de gel, que sería medio transparente, y a partir de ahí se podría inventar una historia. Sí. Puede ser puede ser árbol con, alcohol, y bueno, cualquiera de las preposiciones da lugar a una historia que comienza en un lugar y va desviándose por otro.
Bueno, ese alcohol es el para árbol. alcohol que para nos llevaría árbol, tanto claro. a que de pronto podemos tener un árbol borracho como un árbol que necesita curarse o cuidarse, digamos, Sí, estos claro. caminos que se van abriendo, ¿no? Un árbol los que no- senderos que se bifurcan. Un árbol que no se quiere contagiar de COVID tiene que ver cómo se pone en sus manos ramas el alcohol. Bueno, vos decías la propuesta anterior al binomio, enseguida volvemos al binomio, vos decías qué pasaría si, o lo decías vos. Lo decía Marinés. Lo decía Marinés. ¿Qué pasaría si, cómo puede seguir? Claro, ¿qué pasaría si tuviéramos, en este momento, estoy en donde están ustedes? Ajá. ¿Qué Me pasaría? teletransporto. ¿Qué Sí. pasaría si pudiera ir a 100 años antes y encontrarme con Rodari? Ajá. De chiquitito, de bebé sería en ese caso. Bueno, y ahora sí, volviendo al binomio fantástico, Gianni Rodari, en Gramática de la Fantasía, habla de la piedra en el estanque y cómo una palabra produce ondas superficiales o profundas. Lo que siempre decimos es, a partir del binomio fantástico que él plantea, cada uno puede tomarlo de otra manera, ¿no? Y a cada uno le puede provocar ideas diferentes. Bueno, Sebastián Rey conoció el binomio fantástico, ahora nos va a contar en qué oportunidad, y vamos a ver qué inventa a partir de ahí. Lo vamos a escuchar. A Rodari lo conocí en el IVA por culpa de Margarita Roncarolo, una docente hermosa que influyó muchísimo en mi vida y en la de un montón de jóvenes que asistimos ahí. Ella entraba a la clase diciendo que le gustaba masticar ratones, explicándonos sobre el binomio fantástico. Con la inicial de nuestro nombre y de nuestro apellido tenemos que formar esta frase extraña, ¿no? Marga tomaba la idea de Rodari, la modificaba y la metía en las clases con adolescentes para detonarnos la imaginación y la creatividad. Ese fue mi primer contacto con Rodari. Después leí Gramática de la Fantasía y a partir de ahí empecé a querer buscar sus libros, sus cuentos y a enamorarme de su poesía y su manera de pensar. Esta idea de que si tuviésemos en la escuela la fantástica, así como estudiamos la lógica, podríamos todos inventar historias y pensar soluciones para este mundo tan extraño que vayan más allá de lo racional. Entiendo que como docentes es muy importante tomar esas ideas rodarianas, transformarlas, ponerles algo nuestro y fundamentalmente multiplicarlas. Bueno, en mi trabajo como artista también aparece un binomio fantástico sin querer o medio mezclado en el magma de ideas que uno tiene, y eso fue la instalación del piano cama que hicimos junto a Leonelo Zambón en el año 2017, en el comienzo del Centro de Arte Sonoro de Buenos Aires, el Caso. El piano cama es una instalación sonora que tiene un piano vertical unido a una cama con unos tornillos que hace que las vibraciones pasen. Uno puede meterse dentro del piano cama, que tiene una cápsula cerrada, un habitáculo, cierra la puerta y puede escuchar con todo el cuerpo las vibraciones, un ritual que alguien puede sonar para tocarle para uno recibirlo. Y bueno, es una experiencia muy bonita y claramente, analizándolo después, el piano cama es un binomio fantástico también, en tanto junta dos objetos que en lo cotidiano no están. Entonces me gusta esta idea de conocer a Rodari, internalizarlo y que se nos escape por los poros en las clases, en los juegos, en las canciones.
Qué nivel de sensaciones. Maravilloso. Gracias. Bueno, ¿y cómo será, no? Escuchar, solo escuchar, no ver nada, estar adentro de esa cama, de ese piano cama. El video lo realizó Sebastián Durán. Sebastián Rey está haciendo un libro sobre esta experiencia. A ver, ¿te hubiera gustado estar? No, me encantó. Me parece que además le hace justicia a algo que es interesante Rodari, que decíamos hace un ratito del contexto de la época también, ¿no? Hay un vínculo entre Rodari y el arte contemporáneo, pensar la educación desde el arte contemporáneo también, esta idea de ofrecer como experiencias perceptivas con el lenguaje, en este caso de lo que vimos, con la música y con esa instalación, ¿no? Claro, nada se da aislado, ¿no es cierto? ¿Y vos, Marinés, te hubiera gustado estar? Sí, pero me pregunto, me hubiese encantado, me pareció una maravilla, pero me pregunto si esa música era para que escuche la persona que está dentro o eran los sueños que esa persona, al estar ahí adentro, dormía, soñaba y producía eso. Me encantaría estar a ver si se produce otra música y ver con distintos participantes, ¿no? A ver qué pasa. Claro. Bueno, como decíamos antes, son las ondas que va produciendo Rodari, porque hacer una sugerencia, como algunas de las propuestas que estuvimos comentando, qué pasaría si, también en Gramática de la Fantasía, otra es el error creativo. No sé si la recuerdan, ¿no? Porque cuando uno escribe, ya sea los adultos como los chicos, a veces se equivoca una letra, omite una letra, y eso transforma a esa palabra en otra. Y me parece muy interesante esto para la escuela, porque en la escuela el error suele ser condenado, es absolutamente punitivo. Entonces, a veces, bueno, se puede trabajar el error, pero también descomprimir un poquito y tomar esa palabra, eso que él llama el error creativo. ¿Lo recordás? Sí, no, es muy interesante lo que decís, porque la escritura no solo en la escuela, digo, socialmente está vista siempre con la lógica de lo correcto, incorrecto, el error y el acierto. La falta de falta, y me parece que volver algo del orden de la escritura objeto de juego, pero que también es de reflexión, porque si hay algo interesante también en la manera en que Rodari pensaba la palabra, es que las palabras también nos dan otra información más allá de lo que nosotros queremos decir. Sí, ¿no? Sí, así es. Había otra, Marinés, no sé si recordás, que se llama La Resta Fantástica, que era parecida a ¿qué pasaría si? Pero si desapareciese algo del mundo, ¿qué pasaría si, o mejor dicho, en la Resta Fantástica, si no hubiera sol, por ejemplo? Bueno, ¿cómo sería el mundo? ¿Lo recordás, el de La Resta Fantástica? No, ese no. Sí, el del error creativo, que recuerdo aparte cómo el azar hace que de pronto otra vez se encuentre otro camino, ¿no? Y creo que en el error creativo él traía el tema de la Cenicienta y que el zapatito de cristal había sido un error entre comillas, de traducción. Entonces, en realidad tiene que ver con esto. Inclusive él hizo después el libro de los errores también, o sea, que viene trabajando sobre eso. Ese no lo recuerdo, Mirta, el que vos decís. Bueno, pero no pensemos, si no tenemos sol, me parece que en este momento estamos más complicados todavía. Esa resta no la hagamos hoy, mejor sumemos. Bueno, creo que para ir redondeando este bloque, entonces, volvemos a proponerles a los maestros que
en las bibliotecas de aula, en las bibliotecas de escuela, esté más presente la obra de Rodari, ya sea los cuentos, los poemas y por supuesto Gramática de la Fantasía, donde creo que lo que está claro es que hay que la ideología está muy presente en la producción literaria de Rodari, ¿no? Él no tiene siempre en cuenta esta crítica sutil a la sociedad, a la desigualdad, y me parece que en ese sentido es un aporte también muy personal, ¿no? El de él. Nos vamos al próximo y último bloque, donde también tendremos un cuento. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, como vimos en el bloque anterior, Sebastián Rey, docente e inventor, hizo el piano cama a partir del binomio fantástico de Gianni Rodari. Y vos en tus clases, ¿qué tomás de Gianni Rodari? Contanos dónde das clase también. Bueno, yo en este momento tengo la suerte de estar dando clases en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación en la Ciudad de Buenos Aires, que forma técnicos en recreación, y además en las carreras de letras de la Universidad de La Plata y la Universidad de San Martín. Y en esos distintos espacios y en distintas también propuestas que siempre cruzan de alguna manera u otra el juego, la escritura, la literatura. Para mí Rodari es como no solo una herramienta en términos de las propuestas que uno puede tomar del libro o inventar otras, sino toda una manera de pensar también la literatura y pensar a los otros, a las otras como escritores, ¿no? Hay una cuestión que une a Grafein y a Rodari. Claro, que es hay una línea. Una línea que es esta idea, ¿no? Todo el mundo puede escribir literatura. Y es una idea con la que mucha gente no estaría de acuerdo, ¿no? Y es un posicionamiento respecto de eso, y pensar que todo el mundo puede escribir literatura si hay condiciones, situaciones, disparadores, propuestas, alguien que escuche, decía Marinés también, ¿no? Que escuche atentamente eso que está pasando ahí y que genere un clima en el que sea posible escribir. Eso para mí es fundamental, ¿no? Bueno, esto del clima es fundamental, donde a veces en los talleres se comparte la escritura. Vamos a ir viendo algunas imágenes de Gianni Rodari y por supuesto cada uno desde su trabajo, ¿no? Va tomando aquello que le parece más conveniente, que puede ser mejor recibido, que puede generar también otras cosas. Por ejemplo, María Inés, vos en tu trabajo, ¿cómo está presente Rodari? Sí, yo coincido. Sí, contanos. Yo coincido con Sergio en que realmente es una concepción, un faro, ¿no? Rodari. Y agregaría, si él lo toma desde el lugar de la escritura, con quien está trabajando, yo iría más atrás y pienso en antes de la alfabetización. Y entonces, así como los niños, niñas que todavía no leen alfabéticamente, en realidad leen, también esto no es solo para la escritura, sino para la oralidad, porque él habla de cómo armar historias y jugar con las palabras, que es lo más interesante, ¿no? Porque tiene que ver con algo que los chicos más pequeños tienen espontáneamente, y es más un trabajo con los adultos para poder encontrar otros caminos para salir de los lugares comunes. Claro. Yo diría que es esto interesante, que toma todas las edades y tanto la escritura como la oralidad, ¿no? Sí. Qué importante esto de habilitar la palabra, habilitar el juego con la palabra. No estamos hablando solo de la escuela, por supuesto, como decía Marinés, estamos hablando también de esto en el vínculo de todos los adultos con los chicos. Y también la posibilidad de los maestros de ejercitar todo esto, ¿no? Pensaba también en otra de las propuestas que se acuerdan, esta que está en Gramática de la Fantasía, que es, por ejemplo, el hombrecillo de cristal o
de otro elemento, puede ser un hombrecillo de madera, puede ser de hielo, de cristal, y cómo Gianni Rodari desarrolla en un cuento que el hombrecito de cristal es transparente, ¿no? Y entonces todo lo que le pasa por ser transparente. Esos cuentos están ahí, lo estamos viendo, en Cuentos por Teléfono, que fue el primer libro que llegó a la Argentina. Y después, claro, hubo algunas editoriales que tomaron esos cuentos de a uno y los fueron publicando, pero Cuentos por Teléfono fue el primero que llegó. Marinés, contanos, ¿por qué se llama Cuentos por Teléfono? Bueno, porque él en realidad ahí inventa un personaje, un narrador, en el que en realidad es un viajante de comercio, y entonces, como no puede contarle el cuento a la noche a su hija, llama por teléfono, pero tiene muy poquito dinero y las comunicaciones son muy difíciles en ese momento. Entonces necesita contar una historia muy breve. Y la hija lo espera, y todas las noches, mientras él está fuera trabajando, habla y lee. Pero lo más interesante es que tiene otra persona más que se suma, que es la telefonista. En ese tiempo las comunicaciones no eran como ahora, y eran con las clavijas. Entonces se suma y está esperando. Quiere decir que están esperando ya 3 estas historias por teléfono. Sí, fantástica. En Cuentos por Teléfono hay un cuento que luego fue publicado por una editorial suelto, ¿no? Tomado de a uno, y Ana Giovino, la actriz, docente y directora, nos lee a todos nosotros. Gianni Rodari, El país con ante adelante. Juancito Pierde Díaz era un viajante incansable. Viaja que te viajo fue a parar al país con ante adelante. Pero, ¿qué clase de país es este?, le preguntó un ciudadano que tomaba aire a la sombra de un árbol. El ciudadano, como única respuesta, sacó del bolsillo un sacapuntas y se lo mostró sobre la palma de su mano. ¿Ve esto? Es un sacapuntas. Se equivoca, es un anti-sacapuntas, o sea, un sacapuntas con ante adelante. Sirve para hacer crecer de nuevo los lápices cuando están gastados, y es muy útil en la escuela. ¡Magnífico!, dijo Juancito. ¿Y qué más? Tenemos también el antirropero. ¿Querrá decir el ropero? El ropero no sirve de mucho si uno no tiene ropa que guardar. Con nuestro antirropero todo es distinto. No hace falta guardar nada, ya está todo adentro. Si necesita un sobre todo, va y lo busca. Si necesita un saco, ni siquiera hace falta que lo compre. Va al antirropero y se lo pone. Hay antirropero de verano y antirropero de invierno, para la dama y el caballero. Así nos ahorramos mucho dinero. ¡Ah! Una auténtica genialidad. ¿Y qué más? Además tenemos la máquina antifotográfica, que en lugar de sacar fotos, hace caricaturas. Así nos da risa. Tenemos también el anticañón. ¡Ah! ¡Qué miedo! Al contrario, el anticañón es lo opuesto al cañón y sirve para terminar la guerra. ¿Y cómo funciona? Es muy fácil, lo puede usar hasta un niño. Si hay guerra, tocamos la antitrompeta, disparamos el anticañón y enseguida se acaba la guerra. ¡Qué maravilla el país con ante adelante! Bueno, hay 2 versiones, a veces esto tiene que ver con las traducciones. Primero llegó al país con el des delante, otra traducción es con el anti delante. Cada uno tomará la que pueda. ¿Qué te surge de este cuento? Bueno, este es un buen ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Cómo la obra literaria de Rodari tiene que ver con sus propuestas de invención con los chicos. Y después pensaba otra cosa, ¿no? Qué interesante esto de
una manera de pensar también la literatura en que todos nos volvemos más sensibles a las palabras y cómo los cambios de las palabras también implican otras maneras de ver la realidad, ¿no? Ese es otro de los aportes interesantes que podrían ser retomados de forma muy interesante por la escuela, ¿no? Digo, volvernos más sensibles inclusive a la conformación, a la materialidad de las palabras y cómo eso tiene efectos en la realidad, en los otros, en las maneras de ver el mundo, ¿no? Sí, quería volver a rescatar esto que creo que vos mencionabas antes y le damos enseguida la palabra a María Inés, que es el clima, porque para que se pueda crear, inventar, imaginar, fantasear, tiene que haber un clima de permiso a todo esto, para que pueda también, bueno, ingresar el humor, el juego, ¿no? Todas las posibilidades lúdicas de la palabra. María Inés. Me parece que tenés que desmutearte. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Decía qué lindo escuchar esto y lo que vos decías, ¿no? De las dos traducciones, yo la conocía también como con El país del desdelante en realidad, que es el hacer y el deshacer, porque él estaba todo el tiempo pensando cómo se hacen las historias, ¿no? Pero ahora en esta versión que Ana Jovina lee, el anti me da la sensación de que ahora lo veo como un cuento de más anticonsumo. Y fíjense todo lo que dice, ¿no? Porque en realidad es la abundancia. Los lápices, en vez de gastarse, crecen y no es necesario comprarlo. La ropa, el perchero, uno va y elige, no necesita, ¿no? Me parece que esto es interesante. Y luego, obviamente, el deshacer la guerra, ¿no? Con el miedo que da. Y lo más interesante que es literatura, porque no baja línea, sino que dice, pero de una manera literaria realmente, sin explicar ni decir esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántas lecturas tendríamos? Él desliza, ¿no? Sí, me parece importante esto que decís. También, de pronto, bueno, uno ve qué diferente debe ser para los chicos cuando antes un maestro daba un tema de composición, ¿no? O de relato, y había que ajustarse a ese tema. Esto es muy diferente a tener propuestas y cada uno toma esa propuesta para donde lo lleva, ¿no? Bueno, y creo que también lo que transmite Rodari es una enorme confianza en los chicos, confianza en esas posibilidades de crear y de imaginar. Y me parece que para ir redondeando podríamos volver al tema de la escuela, ¿no? ¿Qué de todo esto y cómo puede tomar la escuela? ¿Qué te parece a vos, María Inés? Bueno, me parece que Sergio está justamente en el tema de las escuelas, ¿no? Que yo decía antes que me parece un binomio fantástico a veces esto de el juego, el humor con la escuela. Especialmente por los tiempos, no por los docentes, en donde realmente hay muchísimo interés, posibilidades, pero a veces los tiempos, las planificaciones, el apuro, la cantidad de cosas no lo hace posible, ¿no? Así es. ¿Los tiempos son un problema en la escuela? Sí, no. Me parece que hay una pregunta que hace un pedagogo canadiense que se llama Kieran Egan, que a mí me gusta mucho y que sin saberlo también está en la línea de Rodari, ¿no? Y él hace esta pregunta: ¿empezar desde lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar? Y me parece que en esa pregunta, que es una pregunta muy rodariana, uno puede pensar posicionamientos pedagógicos, ¿no? Empezar desde lo que el otro puede imaginar, para trabajar no solo contenido de literatura, sino contenidos de cualquier área del conocimiento, ¿no? De lo que el otro puede imaginar y seguir la corriente también. Sos autor de Imaginación y Escritura, la enseñanza de la escritura en la escuela. Lo sumamos como bibliografía. Proponemos a los maestros, para los padres también, Gramática de la Fantasía de Rodari, el libro de Grafein, que fue un poco el padre de todos estos, y bueno, este libro tuyo, que también tiene
como un análisis de una serie de reflexiones sobre la escritura creativa. Nos vamos despidiendo. ¿Con qué te querés despedir, chiquito? No, decir nada más que volvamos a leer a Rodari, volvamos a pensarlo, volvamos incluso a criticarlo y a pensar qué otros caminos nos abre Rodari para pensar no solo en la enseñanza de la literatura, sino también todas las áreas del conocimiento en la escuela primaria y secundaria. Claro, y esto de la formación docente me parece fundamental, ¿no? A veces, se van incluyendo temas en la formación docente y perdemos un poco de vista estos aspectos que después tienen que ver con seguir la formación de lectores y los espacios de escritura en la escuela. Vos, Marinés, ¿con qué te querés despedir? Estaba pensando que Rodari es una de esas personas que Bertolt Brecht llama imprescindibles. Por eso de que lucharon toda la vida, y él plantea eso, ¿no? Entonces me parece que es interesante, así como nos hizo crecer, nos trajo cosas que crecer, en realidad también nosotros podemos tomar esto para seguir creciendo, ampliando, ¿no? Esto de distintas maneras. Sí, creo que Gramática de la Fantasía nos dio vuelta, como se suele decir, la cabeza, y llegó, nunca nos olvidemos, a la Argentina en plena dictadura militar. Fue, una posibilidad también de imaginar, de fantasear, que se puede transformar la sociedad, el mundo, y bueno, ya que estamos en la escuela también, ¿qué te parece? Mirta, sí. Una cosita, poner ingredientes, ¿no? La fantasía, la imaginación, el humor, la poesía, digamos, con todo eso, todo lo que podemos hacer. Exacto, porque, en la escuela ingresa la lógica, ingresa la racionalidad, no está mal. En todo caso, lo que estamos diciendo, abramos también las puertas a todo lo demás, ¿no? Bueno, el libro de los por qué, él tenía el libro de los por qué hizo, que en realidad daba una explicación científica y otra fantástica. Así que en realidad no es que se está oponiendo, es muy interesante ese libro también. Exactamente. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, María Inés. Gracias por la invitación. Nos gustó mucho que te puedas acercar al programa, Sergio. Y a ustedes los despido. Hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.